Mi suegra me ordenó cocinar para 50 invitados a las 3 de la mañana, como si yo fuera una sirvienta en su palacio de mentiras. Mi esposo, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba, me susurró al oído: no nos avergüences. Amor, hazlo por la familia. A esa hora, ya me había ido, pero no antes de verter el veneno en el vino que brindarían por su ruina. No fue un impulso. Fue el final de años de humillaciones que me carcomían el alma como el sol de Sevilla quema la piel en agosto. Me llamo Elena, y esta es mi historia de traición, de un amor que se pudrió como fruta madura bajo el calor andaluz. Vivíamos en un barrio obrero de Sevilla, donde las paredes de cal blanca esconden secretos más oscuros que las noches de feria. Mi suegra, doña Carmen, era la reina indiscutible de esa casa, viuda de un empresario fallido, dueña de una herencia que administraba con puño de hierro y lengua de víbora. Llegué allí con 21 años, fresca como un jazmín del Guadalquivir, casada con Javier, su único hijo, un hombre guapo pero débil como el vino aguado. Todo empezó con pequeñas órdenes: Elena, limpia el patio antes de que lleguen las vecinas. Elena, no uses tanto aceite, que engordas a mi Javier. Yo sonreía, porque amaba a Javier con la ferocidad de quien ha crecido sin nada. Mi familia era pobre, de un pueblo en las afueras de Córdoba, donde mi padre labraba olivos hasta que las deudas lo mataron de un infarto. Javier me prometió el mundo: seremos felices, mi reina. Pero doña Carmen lo tenía atado con hilos invisibles, y yo era la intrusa que amenazaba su trono. La primera grieta grande fue el dinero. Javier heredaría la pequeña cadena de bares que su padre dejó, pero doña Carmen controlaba todo. Es para el futuro de la familia, decía ella, mientras yo veía cómo los euros se evaporaban en sus caprichos: joyas de plata, viajes a Madrid para negocios. Yo trabajaba de camarera en uno de esos bares, sirviendo tapas hasta que me dolían los pies, y cada noche llegaba exhausta a casa. «¿Estás cansada? Déjame ayudarte», me decía Javier, pero sus manos solo buscaban mi cuerpo, no mi alivio. Una noche de verano, con el aire cargado de jazmín y sudor, todo estalló. Doña Carmen organizó una cena para sus amigas de la alta sociedad sevillana, viudas adineradas que chismorreaban sobre maridos infieles y herencias disputadas. Cocina para 50. Elena. Paella. Gazpacho. Jamón ibérico. A las 3 de la mañana, para que esté fresco al amanecer. ¿3 de la mañana? Era su forma de castigarme por haber discutido con ella esa tarde. Javier había llegado tarde de una reunión, oliendo a perfume barato, y yo le pregunté dónde había estado. Doña Carmen intervino: no metas las narices en asuntos de hombres, niña. Me tragué el orgullo y empecé a preparar. El calor de la cocina era infernal. Las ollas burbujeaban como mi rabia contenida. A las 2 de la mañana, Javier entró tambaleante, con los ojos rojos de alcohol. «No nos avergüences», murmuró, besándome la mejilla como si eso borrara su negligencia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Revisé su teléfono mientras él dormía la mona en el sofá. Mensajes de una tal Lola: ven pronto, mi amor. Tu madre no se entera. Lola. La sobrina de doña Carmen, una víbora de 25 años con curvas que volvían locos a los hombres del barrio. El mundo se me vino encima. No era solo la traición de Javier, era que doña Carmen lo sabía todo. Los mensajes lo confirmaban: cuida a mi sobrina, hijo. Es el futuro de la familia. Habían planeado esto para sacarme del medio, para que yo, la pobretona, no tocara la herencia. Lágrimas calientes me quemaban las mejillas mientras vertía el somnífero en el vino, no veneno letal, solo lo suficiente para que durmieran una eternidad de pesadillas. Salí de esa casa con una maleta ligera y el corazón hecho trizas, jurando que pagarían. No con sangre,
sino con la ruina que merecían, su orgullo, su dinero, su falsa familia. Caminé por las calles empedradas de Sevilla bajo la luna llena, el Guadalquivir murmurando como un cómplice. Me refugié en un hostal barato cerca de la catedral, donde las campanas me recordaban que Dios ve todo, pero no siempre castiga. Al amanecer, leí las noticias en mi viejo móvil. La cena fue un desastre. Invitados dormidos como muertos. Doña Carmen histérica llamando a ambulancias. Javier balbuceando excusas. Envenenamiento accidental, dijeron los médicos. Pero yo sabía la verdad, era el principio de mi venganza. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio ensordecedor. Me instalé en un piso compartido en Triana, el barrio gitano donde el flamenco llora verdades que nadie quiere oír. Trabajaba de día en una cafetería, sirviendo churros y café solo a turistas despistados, y de noche planeaba. No era una loca impulsiva. Era una mujer herida que había aprendido a calcular como un ajedrecista en las partidas clandestinas de mi padre. Primero, recopilé pruebas. Hacké la cuenta de Javier fácil. Usaba nuestra fecha de boda como contraseña. El muy imbécil. Fotos de él y Lola en moteles cutres. Transferencias bancarias de la cuenta familiar a la de ella. Doña Carmen firmaba todo, era su marioneta, pero también su verdugo. El primer golpe fue sutil, como el viento que precede a la tormenta en la feria de abril. Anónimamente, envié copias de esos documentos a un periodista local, uno de esos que husmean en los escándalos de la jet set sevillana. El artículo salió una semana después, herencia envenenada, incesto financiero en familia adinerada. No mencionaba nombres, pero las fotos borrosas de Javier y Lola eran inconfundibles. Doña Carmen llamó a Javier esa misma noche, lo oí todo desde mi nuevo número oculto. Idiota, ¿cómo dejaste que esa zorra te fotografiara? Javier lloriqueaba, madre, fue un error. Elena. Ella debe saberlo. Cállate, esa puta se fue porque no valía nada. Ahora, arregla esto o te desheredo. Sentí una punzada de placer mezclado con náuseas. ¿Era esto venganza o solo más dolor? Me miré en el espejo roto del baño compartido. Ojeras como moretones. Labios agrietados por el sol implacable. Recordé las noches en que doña Carmen me obligaba a fregar el suelo de rodillas, diciendo, así aprendes humildad, como las criadas de antaño. Yo, que había soñado con ser maestra, reducida a una sombra en su reino. Pero ahora, yo era la sombra que se alargaba. Contacté a un abogado, un viejo amigo de mi padre llamado Miguel, que odiaba a los ricos por principio. Elena, esto es jugoso, me dijo en su despacho polvoriento, rodeado de expedientes amarillentos. Podemos demandar por adulterio y malversación. Pero necesitas pruebas irrefutables. Le di todo, extractos bancarios, mensajes, incluso una grabación que hice esa noche fatal, donde Javier confesaba su aventura mientras yo fingía dormir. Miguel sonrió como un lobo, doña Carmen caerá por fraude fiscal. Ha estado lavando dinero a través de los bares para financiar a su sobrina. Mientras tanto, Javier me buscaba. Mensajes desesperados, vuelve. Amor. Fue un error. Mamá está furiosa, pero te perdono. ¿Me perdona él? Reí hasta llorar en la soledad de mi habitación, con el rumor del río como banda sonora. Lo bloqueé todo, pero no antes de responder uno, dile a tu madre que la paella estaba exquisita. Dulce como el sueño que les regalé. No entendió, pero doña Carmen sí. La oí gritar al teléfono cuando Javier se lo contó, esa bruja, la mataré. El conflicto familiar se extendió como aceite en sartén caliente. Las vecinas chismorreaban en el mercado de la Encarnación. Pobre Elena, abandonada por un cornudo. Doña Carmen, para salvar las apariencias, organizó una misa por la unidad familiar. Asistí de incógnito,
con peluca y gafas oscuras, sentada en el fondo de la iglesia de Santa Cruz. Vi a Javier arrodillado, fingiendo devoción, y a Lola a su lado, con un vestido rojo que gritaba pecado. Doña Carmen presidía, con su rosario de perlas falsas, rezando por la traidora que se fue. En ese momento, juré que su rezo sería su epitafio social. Miguel presentó la demanda a finales de mes. No por divorcio, aún quería sangrarlos primero. Acusamos a doña Carmen de apropiación indebida y a Javier de complicidad. Los bares empezaron a cerrarse por inspecciones fiscales. El artículo del periodista había alertado a Haciende. Dinero perdido. Reputación manchada. Javier me llamó desde un número desconocido. Elena. Por Dios, para. Mamá está enferma. Mentira. La había visto en el supermercado, comprando jamón caro como si nada. Pero el dolor no era solo mío. En las noches de insomnio, soñaba con nuestra boda en la Giralda. Javier prometiendo eternidad bajo el cielo estrellado. ¿Dónde se perdió? En el peso de su madre, en su debilidad. Él era la víctima y el verdugo, un hombre atrapado que elegía traicionar. ¿Y Lola? ¿Qué era ella? Una herramienta. Una joven ambiciosa que doña Carmen moldeaba como arcilla. Odiaba odiarla. Quizás era tan prisionera como yo. El primer contraataque vino de doña Carmen. Contrató detectives privados para rastrearme. Uno me siguió hasta Triana, un tipo con bigote grasiento y ojos de rata. Lo despisté en un tablao flamenco, bailando hasta el amanecer con extraños, el ritmo del cajón ahogando mis miedos. Pero sabía que se acercaban. Necesitaba aliados. Recordé a Rosa, mi antigua compañera de la cafetería, ahora casada con un policía anticorrupción. Elena, cuéntame todo, me dijo en un bar de Triana, con vistas al río. Le conté, y sus ojos se endurecieron. Esos bastardos merecen pudrirse. Mi marido puede ayudarte con pruebas. Con Rosa de mi lado, el cerco se cerraba. Pero la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Una noche, encontré una carta bajo mi puerta. Vuelve o te arrepentirás. Tu familia en Córdoba sabe todo. Amenaza. Mi madre, viuda y frágil, no merecía esto. Lloré por primera vez en meses. No de rabia, sino de absoluta desesperación. ¿Valía la pena destruirlos si me destruía a mí? La amenaza me golpeó como un mazazo en el pecho, recordándome que la familia no era solo sangre, sino cadenas. Llamé a mi madre esa misma noche, desde una cabina pública en las Ramblas, con el olor a frituras de churros invadiendo el aire. Hija, ¿qué pasa? Tus tíos murmuran cosas feas. Su voz temblorosa, como hojas de olivo en viento, me rompió. Nada, mamá. Solo chismes. No les creas. Colgué antes de que las lágrimas traicionaran mi voz. Doña Carmen jugaba sucio, extendiendo tentáculos hasta mi pasado humilde. Pero eso solo avivó mi furia. No pararía hasta que su imperio se derrumbara como un castillo de naipes en la brisa del Betis. Miguel aceleró el proceso legal. Presentamos cargos formales en el juzgado de Sevilla, un edificio barroco donde las injusticias se cocinan a fuego lento. Fraude fiscal y blanqueo, anunció Miguel en la audiencia preliminar. Doña Carmen apareció con su mejor armadura, traje negro de Chanel falso, pelo teñido de rubio platino, y un abogado que parecía salido de una telenovela. Javier estaba a su lado, demacrado, con ojeras que delataban noches en vela. Nuestras miradas se cruzaron, la suya suplicante, la mía de hielo. Elena, por favor, murmuró cuando salíamos. Lo ignoré, pero su voz se clavó en mí como una espina. Los medios se cebaron. Escándalo en Sevilla, madre e hijo acusados de saquear herencia familiar. Fotos nuestras de la boda, manipuladas para hacerme ver como la villana.
Doña Carmen dio una entrevista lacrimógena en un canal local. Esa chica me destruyó la vida. Mi pobre Javier sufre por su egoísmo. Lágrimas de cocodrilo. Pero el público la compró. Las redes ardían con hashtags apoya a la familia real. Yo era la feminista resentida. La que rompía hogares por dinero. Rosa me defendió en foros anónimos, pero el odio sasayetal me asfixiaba. En España, la familia es sagrada, incluso si apesta a podredumbre. El dinero empezó a escasear para ellos. Los bares cerraron 2, embargados por deudas. Javier perdió su coche, un Audi reluciente que tanto presumía. Lo vi caminando por el barrio, con la cabeza gacha, y por un instante, piedad. Pero recordé sus palabras, no nos avergüences. Él me había avergonzado primero, reduciéndome a una esposa sumisa ante su madre tirana. Lola desapareció. Rumores decían que Doña Carmen la había enviado a Madrid con una bofetada y un billete de avión. No más distracciones, masculló la vieja bruja en una llamada interceptada. Mi vida, en cambio, florecía en la adversidad. Con el sueldo de la cafetería y un préstamo de Miguel, alquilé un estudio diminuto en el casco antiguo, con vistas a la Giralda que me recordaba mis sueños rotos. Empecé clases nocturnas de contabilidad, irónicamente, para manejar mi propia herencia futura. Conocí a gente nueva, un grupo de mujeres en un taller de empoderamiento, liderado por una terapeuta llamada Isabel. La venganza no es solo destruir, Elena. Es reconstruirte, me dijo una noche, mientras bebíamos vino tinto en su casa. Hablé por primera vez de mi rabia cruda, de cómo Doña Carmen me había hecho sentir invisible, como una sirvienta en mi propio matrimonio. Pero la terapeuta tenía razón, el odio me consumía. Soñaba con Javier, no con ira, sino con nostalgia. ¿Y si volvía? ¿Perdonaría? No. El perdón era para santos, yo era una superviviente. El siguiente paso fue social, filtré audios a las amigas de Doña Carmen. Grabaciones de ella, despotricando contra ellas a sus espaldas. María es una puta con cirugías baratas. El grupo se disolvió en semanas, invitaciones canceladas, cenas boicoteadas. Doña Carmen, aislada en su mansión de Triana, empezó a beber más. Javier me lo contó en un mensaje patético. Mamá está destruida. Tú ganas, Elena. ¿Ganaba? El clímax se acercaba. Pero con él, el miedo. Haciende allanó la casa un martes por la mañana, con sirenas que despertaron al barrio. Agentes con guantes revisando cajones, incautando joyas y documentos. Doña Carmen gritó como una fiera, esto es un ultraje. Soy una dama de Sevilla. Javier, esposado por un momento falsa alarma. Me llamó desde la comisaría, ayúdame, Elena. Por lo que fuimos. Colgué, pero mi mano temblaba. La ley era mi aliada, pero también un monstruo que devoraba inocentes. Esa noche, en mi estudio, bebí sola hasta el amanecer. El Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad, un río de secretos. Recordé a mi padre, la justicia no siempre es rápida, pero siempre llega. Él había muerto pobre, traicionado por acreedores como Doña Carmen. Juré terminar lo que empecé. Pero entonces llegó el primer atisbo de H-1E1 y H-1E-ADN. Una carta de Javier, entregada por Rosa. Te amé de verdad, Elena. Mamá me obligó. Perdóname. Mentira o verdad, dolía. La sociedad se dividía. En el mercado, unas vecinas me escupieron, traidora. Otras me dieron abrazos, bien por ti, guapa. El honor familiar, ese pilar español, se resquebrajaba. Doña Carmen contraatacó con una demanda por difamación, pero Miguel la desmontó en corte. Pruebas circunstanciales, dictaminó el juez.
Un hombre canoso con ojos de quien ha visto demasiado. Mientras el caso avanzaba, conocí a un testigo inesperado, el contable de los bares, un tipo nervioso llamado Paco. Doña Carmen me amenazó para falsificar libros, confesó en un café discreto. Su testimonio era dinamita. Con él, el fraude era irrefutable. Pero Paco tenía miedo, si habló. Me arruinan. Le di valor con historias de mi padre, de cómo la cobardía mata más que la bala. El mes terminó con una vista mayor. Doña Carmen, más delgada, con arrugas como grietas en su máscara, juró venganza en susurros. Javier testificó a su favor, Elena es vengativa por naturaleza. Mentira que me cortó como cuchillo. Pero cuando Paco habló, el tribunal se congeló. Ella desvió 200.000 euros a su sobrina. Silencio. Luego caos. El juez ordenó prisión provisional para doña Carmen. Salí del juzgado con el sol en la cara, libre por primera vez. Pero Javier me esperó fuera, con ojos rojos. Ahora sí lo has hecho, Elena. Has destruido a mi madre. Tú destruiste nuestro amor, repliqué. Se fue. Pero sus palabras ecoaron, ¿había ido demasiado lejos? La prisión de mujeres en Sevilla es un lugar gris, como el humo de los cigarros que fuman las reclusas en el patio. Doña Carmen entró allí con la cabeza alta, pero yo sabía que se rompería. Le envié una flor por correo, un jazmín marchito, con una nota, huele a traición. No era crueldad gratuita, era cierre. Javier, libre bajo fianza. Perdió todo, los bares embargados, la herencia evaporada en juicios. Se mudó a un piso cutre en las afueras, trabajando de repartidor. Esa ironía que me hacía sonreír amargamente. Mi vida, paradójicamente, se estabilizaba. Con el divorcio en marcha, Miguel negoció una compensación, 50.000 euros de la cuenta congelada. Por daños emocionales, dijo. Usé parte para pagar deudas de mi madre, enviándole dinero anónimo con una nota de una hija que te quiere. El resto, para mi futuro, clases de derecho nocturno, soñando con ser abogada como Miguel, defendiendo a mujeres pisoteadas. Pero la venganza tiene ecos. Lola reapareció, no como enemiga, sino como aliada rota. Me contactó por Facebook. Desde un perfil falso, necesito hablar. No soy quien crees. Nos encontramos en un parque junto al Alcázar, bajo naranjos que perfumaban el aire de amargor. Era más delgada, con ojos hundidos. Doña Carmen me usó como cebo. Me prometió dinero para mi madre enferma. Javier era solo un medio. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez, vi a la humana detrás de la víbora. Una chica de pueblo, manipulada como yo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, el corazón dividido entre odio y compasión. Porque tú ganas. Y porque quiero confesar. Fui yo quien te puso la amenaza en la puerta. Tenía miedo. Su confesión era un bálsamo inesperado. La abracé. 2 mujeres traicionadas por la misma tirana. Ayúdame a testificar contra ella, suplicó. Asentí. Lola se convirtió en mi redención parcial, la prueba de que no todas las traidoras eran monstruos. El juicio principal fue un circo. Periódicos nacionales cubrieron el escándalo de la suegra ladrona. Doña Carmen, desde la celda, se derrumbó en la sala. Elena me odia porque soy mejor que ella. Una campesina envidiosa. El juez la calló, pero sus palabras dolieron. Javier testificó en contra de su madre por primera vez. Me obligó a todo. Amo a Elena. Mentira tardía, pero útil. Con el testimonio de Paco y Lola, el veredicto fue devastador. 10 años por fraude, más restitución total. Salí del tribunal como una reina, pero el peso me aplastaba. Javier me esperó de nuevo, déjame explicarte. Mamá me controlaba desde niño. Te perdí por miedo. Sus ojos,
Esos ojos que una vez amé, suplicaban. Por un segundo, vacilé. ¿Regresar? ¿Perdonar? No. El miedo no excusa la traición, dije. Y me fui, dejando atrás el eco de su sollozo. La sociedad reaccionó en cadena. Las amigas de doña Carmen se volvieron contra mí en cartas anónimas: has matado a una familia. Pero otras, mujeres anónimas, me escribieron: gracias por mostrar que se puede luchar. Mi historia se viralizó en podcasts, con ese icono de audio que tanto me gustaba imaginar en pósters. Empecé a hablar en talleres de Isabel: la venganza no es dulce, es amarga, pero necesaria para renacer. Sin embargo, el H-1E1 y H-1E acechaba. Visitaba a mi madre en Córdoba, en su casita de adobe, y veía en sus ojos el miedo a que yo terminara sola. Hija, el rencor envejece el alma. Tenía razón. Javier intentaba contactarme. Flores en la cafetería. Notas en mi buzón. Una noche, cedí y lo vi en un bar neutral. Cuéntame la verdad, exigí. Habló durante horas como doña Carmen lo había castrado emocionalmente. Como Lola fue un escape desesperado. Te amé, pero no supe cómo. Lágrimas mutuas. Un beso que sabía a sal. Pero al amanecer, me fui. No era amor, era costumbre tóxica. El twist vino como un rayo en cielo claro. Una carta de la prisión. Doña Carmen confesaba no solo el fraude, sino un secreto mayor. Javier no es mi hijo biológico. Es de tu padre, Elena. Lo supe siempre y lo usé para atarte. El mundo se detuvo. Mi padre, el olivarero pobre, había tenido una aventura con doña Carmen en su juventud, antes de casarse. Javier era mi medio hermano. La traición se multiplicaba: no solo me robaron el amor, sino la sangre. El shock me paralizó días. Llamé a Miguel: es chantaje. No, era verdad. Pruebas en la carta. Doña Carmen lo usó para manipularnos, casándome con él para unir familias. El incesto implícito, aunque no consumado en sangre, era una abominación. Vomité en el baño, el asco mezclándose con furia renovada. ¿Cómo vengarme ahora? La ley no tocaba lo personal. Decidí confrontar a Javier. En su piso miserable, con olor a humedad y derrota, le mostré la carta. Su rostro palideció: no lo sabía. Mamá. Ella. Colapsó, sollozando. Por primera vez, lo vi vulnerable. No el marido traidor, sino el hijo manipulado. Lo abracé. No por amor, sino por piedad compartida. Somos víctimas, murmuró. Pero el lazo de sangre no borraba el dolor. El secreto de doña Carmen era una bomba de relojería. Tic-tac en mi mente como las campanas de la Giralda a medianoche. Javier y yo, medio hermanos en una farsa matrimonial orquestada por una loca. No hubo incesto físico, gracias a Dios. Pero la traición psicológica era peor: nos había unido en un nudo gordiano de mentiras, para controlarnos a ambos. Ella quería herencia de tu padre, explicó Javier, con voz quebrada. Mi padre, que murió pobre, había sido su capricho juvenil, un secreto que doña Carmen guardó como arma. No lo conté a nadie al principio. El escándalo ya era suficiente, esto lo haría eterno. En cambio, usé el conocimiento para mi próximo movimiento: indulto condicional para doña Carmen, a cambio de su silencio eterno. Miguel negoció: confiesa todo en privado, o lo publicamos. Ella accedió, desde la celda, con una voz ronca por el tabaco: ganaste, Elena. Pero el diablo cobra su deuda. Colgué, temblando. ¿Victoria? Sentía vacío. Javier se mudó temporalmente a mi estudio, no como amante, sino como hermano perdido. Compartíamos silencios cargados, comidas frugales de tortilla y ensalada, hablando de nuestro padre común. Era un hombre bueno, dije yo.
recordando sus manos callosas en los olivos. Javier asintió. Mamá lo destruyó con deudas falsas. La rabia nos unía ahora, no el amor roto. Pero la tensión sexual latía, un tabú que nos hacía evitar miradas. Una noche, ebrios de vino barato, casi cruzamos la línea. No, dije, apartándome. Somos familia. Él lloró, perdóname por todo. La sociedad, ajena al secreto, continuaba su juicio. Doña Carmen salió en libertad condicional tras 6 meses, con brazalete electrónico y restitución pagada a plazos. La vi en el barrio, encorvada, comprando pan en la panadería de la esquina. Nuestras miradas se cruzaron, odio mutuo, pero también un reconocimiento cansado. Bruja, masculló. Monstruo, repliqué en voz baja. No más palabras, el silencio era nuestra tregua. Mi carrera despegaba. Con el título de contable, entré en una firma de auditorías, cazando fraudes como el mío. Isabel me animó a escribir un libro, Voces silenciadas, suegras tóxicas en España. Se vendió bien. Entrevistas en radio con ese audio que tanto me obsesionaba. Mujeres me escribían, me salvaste. Pero el precio era alto, pesadillas donde doña Carmen me obligaba a cocinar para demonios a las 3 a.m. El conflicto se extendió a la ley. Doña Carmen violó la condicional, contactó a periodistas para desacreditarme. Elena miente sobre la herencia. Vuelta a prisión, esta vez por 2 años. Javier, dividido, eligió bando, la odia ahora. Se mudó a Córdoba, cerca de mi madre, para reconstruir familia. Mi madre lo aceptó como yerno, no sabía la verdad, y eso me dolió como sal en herida. Ven a visitarnos. Me rogaba por teléfono. Eres bienvenida. Rosa, mi aliada, se casó con su policía, y en la boda bailamos sevillanas hasta el amanecer. Has ganado, amiga, dijo. Pero el triunfo era agridulce. Lola, redimida, abrió un salón de belleza en Triana, financiado con mi ayuda anónima. Gracias por no odiarme, me escribió. Respondí, odio a quien nos rompió. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN crecía. Visitaba a doña Carmen en prisión. No por piedad, sino para entender. ¿Por qué? Pregunté a través del cristal. Ella rió. Amarga, porque tú eras todo lo que yo quise ser, joven, pura. Te robé para no envejecer sola. Confesión cruda, humana. La perdoné en silencio. No por ella, sino por mí. El perdón no era debilidad, era liberación. Javier y yo nos veíamos esporádicamente, como hermanos cautelosos. Te extraño como esposa, admitió una vez. Yo te quiero como familia, respondí. El lazo sanguíneo nos salvaba y nos condenaba. La venganza había cambiado el tablero de enemigos a aliados improbables. Pero el clímax personal llegó en Navidad. Mi madre organizó una cena en Córdoba, invitando a Javier. Fui, con el corazón en un puño. Bajo luces parpadeantes y villancicos, confesamos todo. Mi madre palideció, Dios mío. Lágrimas colectivas, abrazos que curaban. Somos familia rota, pero familia, dijo ella. Doña Carmen, desde lejos, envió una carta, Feliz Navidad, hija postiza. La quemé, pero el gesto me liberó. El año nuevo trajo claridad, como el rocío que lava las calles de Sevilla al alba. Con doña Carmen encarcelada y la restitución fluyendo, mi vida se normalizó en una rutina bendita. Mañanas en la firma, auditando cuentas turbias. Tardes en el taller de Isabel, ayudando a mujeres. Noches escribiendo mi segundo libro sobre resiliencia familiar. Javier se instaló en Córdoba, trabajando en una cooperativa de olivos irónico, el legado de nuestro padre. Me visitaba mensualmente, trayendo aceite virgen y anécdotas de mi madre, que ahora lo trataba como al hijo pródigo.
Pero la venganza deja cicatrices que pican en la quietud. En sueños. Aún cocinaba para 50 a las 3 a.m., con manos temblorosas vertiendo veneno simbólico. Despertaba sudando. El Guadalquivir invisible llamándome. Consulté a Isabel, es PTSD de traición. Diagnóstico. Terapia semanal. Donde desentrañaba capas, la niña huérfana de padre. La esposa invisible. La vengadora implacable. Has pagado con tu inocencia, dijo. Ahora, recupera la alegría. La sociedad, caprichosa, me absolvió. Mi libro se convirtió en bestseller. Charlas en universidades de Madrid y Barcelona. Elena Vargas, la voz contra el matriarcado tóxico. Invitaciones a TV, donde conté mi historia con voz firme. Lágrimas contenidas. El público aplaudía. Pero Javier me advirtió, cuidado. El éxito atrae serpientes. Tenía razón, ex amigos de Doña Carmen me acosaban online, falsa heroína. Bloqueaba. Pero el veneno digital dolía. El siguiente conflicto surgió de lo inesperado, Lola quedó embarazada. No de Javier Nesere, gracias a Dios, sino de un novio fugaz. Me llamó en pánico, no sé qué hacer. Doña Carmen me maldijo. La visité en su salón, oliendo ajena y esperanzas. Serás madre fuerte, le dije, recordando mi propia esterilidad autoimpuesta por el estrés. Ayudé con trámites, clases prenatales. En ella, vi mi reflejo, redención posible. Doña Carmen, en prisión, se pudría. Cartas esporádicas, eres más cruel que yo. No respondía, pero Miguel me informó, cáncer de pulmón, avanzado. Fumé un cigarro en el puente de Triana, mirando el río, debatiendo piedad. Javier presionó, ve a verla. Por cierre. Cedí. En la sala de visitas, ella era un espectro, piel cenicienta, ojos hundidos. Has ganado todo, Crow. Perdí a mi hijo, mi legado. Lo gané como hermano, repliqué. Confesó más, te casé con él para atarte a mí, por celos de tu juventud. Lágrimas suyas, mías. Muero sola, dijo. Elige libertad condicional o silencio. Elegí silencio, ella murió 3 meses después, en celdilla, sin redención pública. El funeral fue mínimo, Javier y yo, mi madre, unos primos lejanos. En el cementerio de San Fernando, bajo cipreses que susurraban absolución. Javier habló, era un monstruo, pero nuestra madre. Enterramos el ataúd, y con él, el pasado. Pero el secreto de sangre nos unía en un limbo extraño, amor fraternal mezclado con ecos románticos reprimidos. La reacción en cadena fue poética. Los bares se vendieron, Javier recibió una parte, que donó a una ONG para mujeres maltratadas. En tu honor, me dijo. Mi madre, fortalecida, abrió un pequeño olivar con mi ayuda. Por tu padre. Yo, Elena, renací abogada ahora, defendiendo casos como el mío. Mi primer cliente, una novia sevillana con suegra tirana. La haré pagar, juré. Sin embargo, el twist final acechaba. Una prueba de ADN independiente confirmó, Javier no era mi hermano. Doña Carmen mintió en su lecho de muerte. Un último golpe para dividirnos. Quería que sufrieras eternamente. Reveló una carta póstuma leída por el notario. El mundo giró, alivio, ira, risa histérica. Javier y yo, libres de tabú, nos miramos en mi estudio. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, elegimos, respondí. Un beso verdadero, no de costumbre, sino de segundas oportunidades. La mentira final de Doña Carmen fue su obra maestra póstuma, un veneno que casi nos separa para siempre. Pero en lugar de rompernos, nos forjó. Javier y yo, cautelosos como ladrones en la noche, exploramos lo que pudimos haber sido sin sombras. No fue un cuento de hadas, fue real.
con discusiones sobre confianza rota. Terapia conjunta con Isabel. El amor verdadero se reconstruye ladrillo a ladrillo, nos dijo ella. Y lo hicimos, cenas en Triana con vistas al río, bailes espontáneos en ferias, planes para un futuro sin cadenas. La sociedad, testigo mudo, nos absolvió en silencio. Mi libro se tradujo al inglés, Tours en Latinoamérica, donde contaba, la venganza no es el fin, es el puente al perdón propio. Mujeres en Bogotá, México, me abrazaban, eres nuestra voz. Javier abrió un bar honesto en Córdoba, El Olivo Dorado, con tapas gratuitas para madres solteras. Mi madre lo bendijo, bienvenido de verdad, hijo. Lola dio a luz a una niña, a quien llamó Elena en mi honor. Por la fuerza que me diste, dijo en el hospital, con el bebé en brazos. Visitas semanales, donde jugaba a ser tía postiza, tejiendo lazos que doña Carmen nunca pudo romper. El cierre legal fue impecable. Con herencia redistribuida, demande por difamación póstuma irónico, ganando una fundación para víctimas de abuso familiar. Miguel, mi mentor, se jubiló, tú eres la abogada ahora. Mi firma auditora creció, cazando suegras ladronas en toda Andalucía. Años después, en nuestra casa junto al Guadalquivir comprada con sudor compartido, Javier y yo brindamos por la noche de las 3 a.m. A la paella que nos liberó, bromeó él. Reí, pero el recuerdo ardía, ph símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe transformada en paz. El twist de la mentira nos enseñó, la verdad siempre emerge, como el sol sevillano. Hoy, miro el río desde la terraza, con Javier durmiendo dentro, y sé que la venganza fue mi renacer. No gané dinero o honor, gané libertad. Y en España, donde las familias son novelas trágicas, eso es victoria. Si doña Carmen velara, sonreiría, me hizo fuerte. Pero yo, Elena, elijo la luz, no la sombra. Fin.